Entonces les decía de que en el transcurrir pues de los meses, en realidad va a haber una disminución de la función del hígado y luego ya la médula ósea a partir de los 6 meses pues, va a tomar un rol preponderante, ¿no? Siendo ya al finalizar y estableciéndose en el transcurso de los años las vértebras, esternón y costilla, los lugares mucho más importantes de producción de células hematopoyéticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar primero de la parte eritroide. ¿Ok? Podemos ver patología tanto eritroide, que es la gran mayoría de preguntas en las que viene, luego la patología plaquetaria, que es un poquito menos, y luego en mucho menos proporción los síndromes proliferativos crónicos, que es un complemento de lo que ustedes pueden leer, ¿no? Pero vamos a iniciar con la fisiología eritroide. Entonces, recordar que el glóbulo rojo pues, es una célula de aparente redondez, ¿okay? Pero en realidad tiene una forma bicóncava y tiene aproximadamente, estamos hablando de unos 7 micrómetros de diámetro. ¿Okay? Y esto en realidad nos sirve a nosotros para poder a nivel de microscopio poder ver qué tan pequeño o grande son las otras células que podemos encontrar, ¿no? Entonces tiene un color rosa brillante que se le da la hemoglobina y la característica que acá yo quiero que ustedes recuerden es esta. Entonces, los eritrocitos normalmente tienen un tercio de su color más pálido al centro, ¿okay? Y el resto es más rosadito, por así decirlo, más oscuro en la periferia. Esto es de manera normal. Y es porque en realidad tiene una forma bicóncava, que es lo que observamos en el microscopio. Ahora, ¿qué sería patológico? Que nosotros encontremos pues, un glóbulo rojo que esté totalmente rojo en su interior o que sea totalmente pálido y solamente se observe ligera color rojizo a nivel de la membrana, ¿no? Entonces, eso sería anormal. Otras cositas que nos importan es que recordemos que el glóbulo rojo a nivel de la membrana celular va a tener ciertas proteínas de membrana que tienen muchísimos nombres, dentro de ellas está la anquilina, la espectrina, la glicoforina C. ¿Y por qué es importante? Porque esta red, como ustedes observan de componentes de la membrana, se deforma, ¿okay? Logra ayudar a que el glóbulo rojo, cuando tiene que pasar por un vaso capilar pequeñito, pues se pueda deformarse adecuadamente sin cizallarse, sin romperse, ¿okay? Entonces, tal y como entra el glóbulo rojo al capilar indemne, tendría que salir indemne al terminar el capilar, por poner un ejemplo, ¿okay? Entonces, estas proteínas son las que nos ayudan en eso. ¿En qué patologías podemos ver esto? Que no sucede y por lo tanto al final el glóbulo rojo se hemoliza, pues en las patologías en las cuales como esterocitosis o eritrocitosis, en las cuales hay algún problema de la producción de tanto las proteínas anquilina o espectrina. ¿Okay? Entonces no quiero que se memorizen tal cual, podría de repente por ahí venir una pregunta con los nombres más comunes de las patologías y que ustedes puedan recordar que en la esterocitosis, por ejemplo, hay una patología de la anquilina y espectrina en la cual no permite la deformabilidad, por lo tanto hay hemólisis de estos glóbulos rojos, ¿no? Entonces recuerda también que el glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene organelas, ¿okay? Y tiene una vida media de aproximadamente 3 meses o 120 días. Entonces el glóbulo rojo ya al llegar a la senescencia, a la vejez, ya no va a ser capaz de sintetizar nuevas enzimas. Entonces este envejecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Que haya una reducción de los mecanismos de bombeo de iones a través de la membrana, también las membranas que acabamos de mencionar como la anquilina, espectrina, pues ya no logre que estos glóbulos rojos sean tan deformables. Por lo tanto, al ser menos deformable y pasar por capilares, van a llegar al vaso. El vaso, digámoslo así, su función es como un recogedor que va a fagocitar a toda aquella célula que no cumpla su función, o sea, morfológicamente inadecuada. ¿Okay? Entonces, es por ello, y esa es la razón en la que las anemias hemolíticas, por ejemplo, en una esferocitosis, al ser patológica la membrana celular, este vaso tiende a consumirla y por lo tanto nosotros veamos que haya una esplenomegalia en estos pacientes, ¿no? Es por poner un ejemplo, pero en realidad en casi todas, no casi todas las anemias hemolíticas va a haber una hepatosplenomegalia, porque el hígado también forma parte de ese sistema de macrofagocitosis. ¿Okay? Entonces, esa es la razón y esa es la importancia. Ahora, dentro del eritrocito, como lo habíamos dicho, que tiene 120 días, hay una célula precursora a este glóbulo rojo que se llama reticulocito. ¿Okay? Este reticulocito, en condiciones normales, como nosotros que no tenemos alguna enfermedad hematológica al momento, pues tiende a producirse en un 1% del total de glóbulos rojos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque normalmente la médula ósea ya prevé que pues, en el transcurrir de ese día que produce este 1% de reticulocitos, van a morir glóbulos rojos y ya están senescentes. Entonces, estos reticulocitos tienden a pasar aproximadamente 48 horas en la sangre antes de convertirse en hematías. ¿Okay? Ahora, características de los reticulocitos que lo hacen diferente. Primero, que van a tener una coloración que con ciertas tinciones como azul decrecido, por ejemplo, podemos ver que tienen una diferente tinción en la lámina periférica. Entonces, esta tinción va a ser porque aún contiene en su interior pequeñas sustancias de ARN que todavía no ha logrado sacar totalmente para que se convierta en glóbulo rojo. ¿Okay? Recordemos que, por ejemplo, el eritroblasto ortocromático todavía tiene un núcleo. Al ya expulsarlo, pues queda todavía una pequeña porción, no sé si logran verlo en el dibujo, de ARN que toma, le da una cierta tinción. ¿Okay? Luego, al pasar 48 horas, esto se convierte en glóbulos rojos y esto nos va a permitir a nosotros, nos va a ayudar a clasificar las anemias. ¿Okay? Porque van a haber anemias que sí logran producir o producen exageradamente el número de reticulocitos y otras que no. Entonces, a las que sí producen bastantes reticulocitos se les llama anemias regenerativas. Mientras aquellas que no logren producir se les llama anemias arregenerativas. ¿Okay? Y esto se va a lograr poder hallarlo mediante el índice de producción reticulocitaria, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta es la importancia de los reticulocitos. Se producen en un 1% en situaciones normales. En situaciones anormales, vamos a ver que pueden llegar hasta, pueden ser más de 2%. ¿Okay? Y se producen por algún mecanismo en el cual se observa de que los glóbulos rojos estén muriendo de manera normal o que estén muriendo de manera patológica o anómala. ¿Okay? Entonces, si hay mucha muerte de glóbulos rojos, mi médula ósea lo que va a hacer es, ok, necesitamos refuerzos, necesitamos que haya mayor maduración de glóbulos rojos para que puedan llevar el oxígeno en su molécula de hemoglobina, ¿no? Entonces, tienden a producir más reticulocitos. Como pueden observar, los reticulocitos, bueno, acá no se ve también en este gráfico, pero los reticulocitos tienen un tamaño un poco más grande que los glóbulos rojos. Entonces, a veces cuando hay reticulocitosis, la máquina de hemograma automatizado tiende a ver que, a sacar en promedio que el volumen corpuscular medio, que es el volumen de estos promedio de estos glóbulos rojos, sea mayor. ¿Okay? Es una de las causas de volumen corpuscular medio más elevado. ¿Okay? Entonces, esa es la razón. De nuevo me están diciendo que tengo el internet. Bueno. ¿Logran todos así sentir que está así? Ya, entonces voy a tratar de hablar un poquito más lento para que no se pierda ninguna de mis palabras. Ok, bueno, entonces, como les decía, cuando hay alguna lesión, por ejemplo, una hemólisis o un sangrado, lo que va a hacer nuestro cuerpo frente a este sangrado o esta pérdida de glóbulos rojos por hemólisis va a tender a aumentar la producción de retículos. ¿Okay? Esa es la fisiología normal. ¿Okay? Entonces, esa es una de las causas de las que haya reticulocitosis. Okay. Muy bien. Bien. Ahora, otra de las hormonas que son producidas a nivel del riñón
es la eritropoyetina. ¿Okay? La eritropoyetina es una hormona producida a este nivel que en bajas concentraciones de oxígeno, hipoxia, es decir, tiende a producir, y la función de esto es de que aumente la producción de células madres pluripotenciales que ya habíamos visto, y esto aumenta en general la producción de glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, de ahí deducimos de que en ciertas patologías como enfermedades renales crónicas, cuando hay una enfermedad de este riñón, pues va a haber una disminución de la eritropoyetina y por lo tanto pues va a haber una menor nivel de hemoglobina o concentración de hemoglobina de estos pacientes. A ver, bueno, entonces como les decía, la eritropoyetina es una hormona producida en el riñón que aumenta esta hormona, lo que hace es aumentar la producción de células eritroides a nivel de la médula ósea, esa es su función. ¿Okay? Entonces, en patologías como enfermedad renal, por ejemplo, el riñón pues, tiende a enfermarse, pues hay una disminución patente de la eritropoyetina. Por lo tanto, esta disminuye y en pacientes renales porque vemos que tienen problemas de anemia crónica. ¿Okay? Esa es una de las formas en las que se produce. ¿Okay? Entonces, hay compuestos ya sintéticos en los cuales nos damos eritropoyetina humana a los pacientes y tratamos de sopesar esa disminución. Entonces, sí existe ya el tratamiento con eritropoyetina humana subcutánea que se da a pacientes en este tipo de patologías. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver la parte del estudio de la serie roja, ya según el tamaño, que es en realidad lo más importante, la clasificación clásica que nos han enseñado, y según la dimensión. ¿Okay? Según el tamaño, pues vamos a tener que un glóbulo rojo de manera normal, es decir, normocítico, va a tener un tamaño entre 80 a 100 femtolitros. Cuando está menor a este volumen, se le llama microcitosis. Y cuando es mayor a 100 femtolitros, que es el volumen, se le llama macrocitosis. ¿Okay? Esta es la clasificación según el tamaño. Pero también podemos ver una clasificación según la tinción o la coloración. ¿Okay? Entonces podemos ver de que hay células que son normocrómicas, es decir, su tinción tiende a verse, como les había comentado, que un tercio del glóbulo rojo tiende a estar pálido de manera normal. ¿Okay? Entonces cuando este es muy hipercrómico, totalmente rojo, es patológico. Cuando es hipocrómico, pues también esto es patológico, ¿no? Entonces, casi siempre, por no decirlo siempre, casi siempre, los microcitosis, es decir, el tamaño pequeño, va a ir unido hacia esta característica, la hipocromía. Es decir, por alguna razón de producción de la hemoglobina, este glóbulo rojo va a disminuir tanto su coloración como su tamaño. Casi siempre, el ejemplo más práctico es la anemia ferropénica. ¿Okay? Es la anemia ferropénica. ¿Okay? Muy bien, entonces, en las típicas anemias ferropénicas que ustedes van a ver, pues son, les van a describir una microcitosis y una célula hipocrómica. ¿Okay? O lo otro que les pueden decir es la concentración de hemoglobina media, que debería ser menor a 23. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes les describan estas características, la patología más frecuente en esto es menor a 80, lo más frecuente es la anemia ferropénica. ¿Okay? El volumen corpuscular menor a 80 es microcitosis, y cuando hay hipocromía, es decir, la coloración es menor, es decir, la concentración de hemoglobina corpuscular, concentración de hemoglobina media, perdón, menor a 23, es una coloración hipocrómica, y la patología más frecuente en estos casos es la anemia ferropénica. ¿Okay? Que es la mayoría de casos que he visto que les vienen anemia ferropénica cuando les tienen esta descripción. Ahora, podemos ver que según la morfología también se puede describir. Hay ciertas morfologías que en realidad nunca han venido en exámenes, pero que las hemos puesto acá con el hecho de que ustedes puedan ver que hay en realidad miles de formas de los glóbulos rojos que nos pueden dar una idea de qué patología hay de fondo. Entonces les decía que normalmente el glóbulo rojo no debería tener una tinción total. ¿Okay? Entonces cuando esto ocurre, vemos a glóbulos rojos esféricos totalmente, se le llama esferocitosis. ¿Okay? ¿Y por qué ocurre esto? Por ejemplo, en una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque en las anemias hemolíticas, por alguna patología, por ejemplo, en una talasemia, por ejemplo, podemos ver que hay una normalidad a nivel de la hemoglobina, y al pasar por el vaso, este vaso se entera de que este glóbulo rojo es patológico y tiende a comenzar a comerse su membrana celular. ¿Okay? Al comer la membrana celular, pues va a ir disminuyendo la dimensión de este glóbulo rojo, y se va a observar de que este tiene mayor concentración de hemoglobina, pero en realidad es porque había una disminución de la superficie de esta, porque el macrófago lo ha comido. ¿Okay? La otra patología es la esferocitosis, que habíamos hablado de que había una patología, que había un problema a nivel de las membranas que le dan la flexibilidad, y lo mismo, pasa por el vaso, al pasar por el vaso también tiende a comer estos glóbulos rojos. Inclusive a veces podemos ver glóbulos rojos que como si tuvieran una hendidura, como una galleta comida por una parte, que se les llama bite cells, o células en forma de mordida. ¿Okay? Y esto nos dice que probablemente lo siguiente es que se convierta en un esferocito. ¿Okay? Entonces, si les dicen en el hemograma automatizado, ustedes leen abajo que hay esferocitos, hay que pensar en ciertas patologías como esta. La otra es que por ciertos problemas a nivel de la membrana también, este glóbulo rojo, en lugar de una forma esférica, tome la forma de un lápiz o un helitocito. ¿Okay? Esa es otra patología, no es frecuente, pero puede escribirse, también se puede escribir en anemia por disminución de hierro, en anemia ferropénica. ¿Okay? Luego está la célula diana, o a veces pueden poner para la Stargardt cell, en las cuales, como un tiro en blanco, en las cuales se presentan en hepatopatías. ¿Okay? Y es básicamente, según lo que nos describe, es algún problema a nivel de los fosfolípidos de las membranas que no son producidas adecuadamente, y por lo tanto tienden a formar esta célula en tiro de blanco o Target cell. ¿Okay? Entonces, si es que tienen una célula diana, o les escriben una célula diana, o en tiro en blanco, Target cell, pensaba de repente que el paciente pueda tener alguna hepatopatía concomitante. Luego están los equinocitos, que por ejemplo en patologías como insuficiencia renal o en deshidratación podemos ver que es como si el glóbulo rojo se hubiese drenado. Ahora hay que hacer la diferencia entre el equinocito y el acantocito, porque el equinocito, como ustedes pueden ver, sus prolongaciones son casi equitativas o iguales. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de diferenciar un equinocito de un acantocito. Por ejemplo, el acantocito podemos ver que hay de 5 a 12 prolongaciones como dedos de guante, pero cada uno de estos va a tener diferentes tamaños. ¿Okay? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en hepatopatías. ¿Okay? Muy bien. Los eritrocitos pueden producirse por, como les decía, me hacen la pregunta por qué se producen los eritrocitos, por alteraciones de las proteínas de las membranas que hemos visto también de la anquina, espectrina. ¿Okay? Hay diferentes patologías que en realidad no vale la pena mencionar, pero básicamente esa es la fisiopatología. Un equinocito es un granulocito, en realidad se podría ver como tal, en realidad sucede en las deshidrataciones, ¿no? Entonces posiblemente esa sea la patología. Y el dacriocito, aquí también se muestra el dacriocito, bueno, entonces, esas son las dos, equinocito y acantocito. Y en cuanto al esquistocito, entonces, hay ciertas patologías, tanto de manera macroscópica como de manera microscópica, en la cual los glóbulos rojos, al tener que pasar por ciertas capilares, estos capilares a veces pueden estar llenos de ciertas sustancias, por ejemplo, coágulos plaquetarios de manera anormal. ¿Okay? Al tratar de pasar este glóbulo rojo por este diminuto pedazo de espacio, tiende a romperse.
Y la formación es la que vemos acá, ¿no? Entonces son porciones en realidad que no tienen una forma en sí, se le llama esquistocitos, y son patologías en que se observa en las anemias hemolíticas microangiopáticas. Microangiopática. A esa fisiología, a esa fisiopatología que acabo de mencionar se llama microangiopatía. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre esta microangiopatía, tendemos a ver a estos glóbulos rojos de esta manera. ¿Okay? Entonces, les decía que esa es la manera microscópica. ¿Y cuál sería la parte macroscópica? Por ejemplo, en patologías de una válvula cardíaca que esté funcionando anómalamente, las válvulas cardíacas que estén funcionando anómalamente, también el flujo anómalo que sucede al pasar este flujo sanguíneo por el corazón tiene que producir también el mismo cizallamiento, por lo tanto también logramos ver esquistocitos. ¿Ok? Ok. A ver, más cerca del micrófono. Voy a ponerme mis audífonos para que me logren. ¿Se escucha mejor o no? ¿Ya? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Más claro? Ah, perfecto, ya, qué bueno. Entonces me parece que ha sido la interferencia con el ruido de afuera. Ok, entonces esas son las patologías de microangiopatías o macroangiopatías en las que se producen estas células esquistocitos. Entonces, palabra clave que ustedes tienen que acordarse son los esquistocitos. ¿Por qué? Porque vienen en patologías en donde haya anemias hemolíticas microangiopáticas. Por ejemplo, el síndrome hemolítico de el SHU, ¿ok? Síndrome hemolítico, aló. Ya, les decía, síndrome hemolítico urémico, ¿ok? Entonces, en esas patologías que normalmente son en niños que tienen diarreas abundantes y que se presenta también anemia microangiopática, pues se observan estos esquistocitos. Lo otro es en patologías como la púrpura trombocitopénica trombótica, PTT, ¿ok? Es diferente al PTI, ¿ok? PTT, que son pacientes jóvenes, en una edad media, por ejemplo, de 26, 30 años, el típico paciente que les van a presentar, que por problemas de la deficiencia de la ADAMS13, que es una molécula que les ayuda a cortar el factor von Willebrand, ¿okay? El ADAMS13 lo que ayuda es como estas moléculas de von Willebrand son muy grandes, el ADAMS13 para que suceda, para que no haya trombosis, lo que hace es cortar esta molécula de von Willebrand. ¿Okay? Cuando hay una deficiencia, ya sea adquirida o genética de esta enzima, se produce la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces son pacientes de edad media, jóvenes, en los cuales lo que vamos a ver es que tienen problemas neurológicos, problemas a nivel renal, también muy parecido también al SHU, pero además de esto, problemas renales. ¿Okay? Y son pacientes típico caso que les voy a mencionar, el paciente que viene con algún trastorno del sensorio, con anemia, con plaquetopenia, porque estos coágulos que se van a formar por esta von Willebrand que se va a aglutinar acá, va a unirse con plaquetas, entonces va a producir concomitantemente plaquetopenia. ¿Okay? Eso es, digamos así, una mirada rápida de esta patología que he visto que está aumentando un poquito más en las preguntas. ¿Okay? Entonces recuerden eso. Entonces, palabra clave acá es esquistocito. ¿Okay? Pensar en una anemia hemolítica microangiopática. ¿Okay? Y lo otro es las células enos en forma de hoz o drepanocitos, que se dan las anemias por células falciformes, ¿okay? En las cuales los glóbulos rojos, al someterse a baja oxigenación o desoxigenación, tienden a formar una polimerización de esta hemoglobina anómala y tienden a formar tienden a tener esta forma, perdón, de hoz o de media luna, ¿okay? Esos son los drepanocitos o células de hoz, ¿okay? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. El síndrome de Hell también es una patología en donde hay una anemia hemolítica microangiopática y la otra palabra clave que les van a poner ahí pues es una paciente que o ya bien dio a luz o recién está con una preeclampsia y que se le une también una anemia hemolítica microangiopática, ¿ok? Muy bien, entonces esto es lo que ocurre en lo que tenemos que recordar. Básicamente acá lo que tienen que recordar son los esquistocitos. Luego está las inclusiones eritrocitarias, ¿ok? Básicamente lo que ustedes tienen que recordar, que les puede venir de repente que cuando hay algún punteado basófilo en el glóbulos rojos, recordar que estos son agregados de ARN y se da en la patología más frecuente por intoxicación por plomo, ¿ok? Luego están los cuerpos de Howell-Jolly, que en realidad son restos nucleares, y ocurre en pacientes que ya no tienen vaso, por ejemplo, o asplénicos, en los cuales el vaso ya no funciona bien y estos restos nucleares, pues, al ya no haber vaso, ya no hay quien lo fagocite y por lo tanto tienden a aparecer estos cuerpos de Howell-Jolly en la sangre periférica, ¿ok? También se puede observar en anemia megaloblastica cuando hay diseritropoiesis, pero si es que les quieren poner una pregunta, lo más frecuente es que les pongan por post-esclerectomía, ¿no? Pueden observar de repente parásitos intracelulares, por ejemplo, el paludismo o babiosis, ¿okay? Y los cuerpos de Heinz que van a ser visibles con azul, la tinción azul de crescilo, y que es básicamente hemoglobina precipitada, ¿okay? Entonces, en pacientes que tengan hemoglobinopatías o que tengan enzimopatías, por ejemplo, con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o el fabismo, vamos a ver que hay estos cuerpos de Heinz que son visibles con azul de cresilo, ¿okay? Entonces, si les quieren poner de repente por ahí un poquito difícil el examen, les pueden poner las diferencias entre Howell-Jolly y cuerpos de Heinz, ¿okay? Recuerden que los Howell-Jolly son restos nucleares, mientras que los cuerpos de Heinz son hemoglobina que ha precipitado, acá y por lo tanto es un glóbulo rojo anómalo, ¿okay? Entonces, recordar eso. Enfermedades con drepanocitos, la enfermedad se llama drepanocitosis, ¿ok? ¿Sí les había comentado? O anemia por células falciformes, es lo mismo, son sinónimos, ¿ok? Ok, entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo va a tener dos compuestos, el grupo M y el grupo de las globinas. El grupo de las globinas van a ser aminoácidos, en realidad, que van a tener ciertas disposiciones, se van a formar en ciertas partes, en ciertos cromosomas, que son importantes recordar que nuestras cadenas de grupos de globinas, de la hemoglobina, pues están compuestos en el adulto por dos cadenas alfa y dos cadenas betas, o si es que queremos ver fetales, etcétera, pues son dos cadenas no alfa, y estas van a ser producidas en el cromosoma 11. Entonces, puede ser dos cadenas alfa con dos cadenas beta, en el caso de los adultos, dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, o dos cadenas alfa y dos cadenas delta, ¿ok? Entonces, esta va a ser la combinación. Ahora, recuerda que también el grupo M va a tener dos cositas de este núcleo M, el hierro y la protoporfirina, perdón. Entonces, en patologías, por ejemplo, en las cuales haya una deficiencia de hierro, va a haber una patología a nivel de la hemoglobina y por lo tanto el glóbulo rojo va a tender a ser pequeñito. ¿Okay? Por ejemplo, en las talasemias, en donde hay hemoglobinopatías, también el BCM va a ser menor, chiquitito, menor a 80. ¿Okay? Entonces, esas son cositas que tenemos que recordar porque eso es por ello de que se hace la subdivisión de las anemias microcíticas, que son con volumen corpuscular menor a 80, y de ahí está principalmente la anemia ferropénica. Le sigue, por ejemplo, la intoxicación por plomo, las talasemias, las sideroblastosis, que son problemas a nivel de la función, de la formación de la protoporfirina, hemoglobinopatías, como talasemias, que hay un problema a este nivel. ¿Okay? Entonces, esa es la manera de repente de poder enfocarlo de manera fisiopatológica. Entonces, en el adulto, lo que nosotros vamos a ver de manera normal es de que la proporción de los tipos de hemoglobina son en un 96 a 97%, vamos a tener hemoglobina
A, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En un 3% la hemoglobina A2 y en un 1%, que es lo más importante recordar, es de que esta hemoglobina fetal, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, van a estar en un 1%. ¿Y por qué esto es importante? Porque en ciertas patologías, regresemos en lo anterior, siempre hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, en patologías, por ejemplo, como la talasemia, que hay un aumento también de preguntas, en las cuales, por ejemplo, en la beta talasemia, no hay, por alguna razón, no se produce esta cadena beta, esta cadena alfa no va a tener con quién unirse y por lo tanto la hemoglobina va a tender a precipitarse. La hemoglobina se va a precipitar. ¿Ok? Y entonces, como no hay una hemoglobina patente en el cuerpo, lo que hace nuestro cuerpo sabiamente es aumentar los otros tipos de hemoglobina, tanto la A2 como la fetal. Y es por eso que de repente, si es que hacemos un corrido de hemoglobinas a nivel de un gel de agarosa, lo que vamos a ver es de que va a haber un aumento, de repente se lo ponen en porcentajes mayor de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. ¿Ok? Ya he visto que ha venido una pregunta así, donde ponen un poquito menor la proporción de hemoglobina A1 y esto lo ponen en un 7%, esto en un 2%. Entonces, ¿qué sospechar ahí? En una talasemia. ¿Ok? Ahora, lo otro importante es recordar la curva de disociación de la hemoglobina, que ya es harto conocido, en donde si hay un deslizamiento a la izquierda, por ejemplo, en el caso de la hipotermia, bajo CO2, una alcalosis, lo que va a hacer la hemoglobina es tiende a retener el oxígeno, no se lo va a otorgar a los tejidos, ¿ok? Si es que vamos a la izquierda. En cambio, si vamos a la derecha, lo que hace es que la hemoglobina tiende a ser más dadivosa, va a otorgar oxígeno a tejidos de manera anormal. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? En la hipercapnia, en la fiebre o en la acidosis. Entonces, la hemoglobina lo que hace es disminuir la afinidad que tiene con el oxígeno para poder liberarlo a los tejidos y frenar este estrés producido por estas causas, ¿no? Y eso es la importancia de ayudar. Vamos a ver la bilirrubina más adelante en las anemias hemolíticas, ¿ok? Muy bien.